¿Alguna duda, comentario? Que tengan 36 personas. Ok, mientras tanto, eh, eh, ay, ya se dañó. ¿Cómo han visto la plataforma estos días? La de Moodle. Bueno, profe, en lo personal he visto que se está colgando mucho. Sí, ahorita quería mostrarles, compartir pantalla, pero es raro. Entré hace 5 minutos y ahora ya no puedo. Supongo que todo el mundo ya se conectó y la aplicación se cae. A ver, entonces, algún momento que podamos ingresar al aula virtual, ustedes se van a dar cuenta que está asignada una tarea para el 15, y también tienen un trabajo grupal para de una actividad que se llama actividad grupal TikTok. No sé si la revisaron o la pudieron ver. Yo estoy tratando de conectarme, pero pues no funciona. No, no avanza no puedo ingresar a la plataforma y estaba hace 3 minutos aquí. Eh, no sé si pudieron revisar la actividad de TikTok. No sé si hay preguntas respecto a eso. La actividad consta de dos partes. La primera parte es un video donde tienen que explicar una aplicación física. Bueno, tienen la unidad 1 y la unidad 2 para elegir temas de ahí. Y a partir de esos temas, ustedes tienen que hacer un video. Como la actividad es grupal, supongamos que su grupo es de 5 personas, que la mayoría es, entonces tienen 5 minutos para explicar esa aplicación. Dentro de la aplicación, bueno, les pido que hagan una parte escrita. Esa parte escrita la van a subir a la plataforma. Y la parte del video, requiero un solo video por grupo. Lo van a subir aquí en este Padlet. Esta dirección está en las indicaciones de la tarea. Y obviamente ustedes los van a poner aquí en la columna de paralelo 2. Por favor, estén atentos a las fechas límite. Y espero que más adelante, antes de que se acabe esta sesión, pueda ingresar yo al Moodle para mostrarles la tarea. Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. De todos modos, el día de mañana va a haber tienen evaluación a las 7:30, si no estoy mal, sí. Ah, no, a las 11:30. La evaluación corresponde a todo lo que fue la unidad 1, la unidad de elasticidad. Y yo voy a estar pendiente para que puedan realizar su evaluación de forma normal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que tengan? ¿Me confirman que están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, profe. Ok, entonces ya es la semana, realmente es la semana 5, pero perdimos una semana con ustedes por Navidad y todas las festividades. Entonces, por eso en materia vamos en la semana 4. Ok, entonces en la semana 4 empezamos con la unidad eh, número 2. ¿Cuál estaba viendo? Este. La unidad número 2, que se llama oscilaciones y vibraciones. Vamos a ver este capítulo, esta parte de la física, que es muy útil. Vamos a empezar con los objetivos de esta clase al menos, es dar parámetros del movimiento oscilatorio y dar algunas propiedades y un par de ecuaciones sobre el movimiento armónico simple, que, bueno, lo podemos resumir como el acrónimo más movimiento armónico simple para facilidad.
Ok, entonces, cuando decimos ejemplos de movimiento oscilatorio o periódico, ¿qué les viene a la cabeza? No sé si ustedes han visto en la naturaleza o tienen alguna idea de qué es un movimiento periódico o algo que sea oscilatorio. Algo en la naturaleza que ustedes hayan visto, que estén familiarizados. ¿Alguien? No todos a la vez porque se les escucha. Adelante. Nadie. A ver, por ejemplo, Nancy Noemí está por aquí. Nancy a la una, Nancy a las dos, Nancy a las tres. No, Jocelyn Paulette está por aquí. Jocelyn. Están perdiendo la compu y se quedaron a dormir. Aquí estoy, profe, buenos días. Es que no se me activaba el audio. Ok, cuéntenme. Mm, ¿Algún ejemplo de la vida diaria de algo que sea oscilatorio o periódico? Tal vez esos, es que no sé cómo se llaman, los relojes de péndulo, creo que es. Un reloj de péndulo. Pero en realidad, ¿ha visto un reloj de péndulo? Yo no he visto relojes de péndulo. Bueno, en las fotos y en los En las libros, películas. pero... Ok, Eric Alexander, otro ejemplo de la vida cotidiana, aparte del reloj de péndulo que nos ayudó Jocelyn. Buenos días, profe. Pueden Hola. ser las cuerdas de guitarra. Ok, las que tocan guitarra, pues si nosotros hacemos vibrar una guitarra, bueno, tocamos alguna nota, esta vibra en cierta frecuencia. Sí, tiene que ver. Un ejemplo más, alguien o elijo dedocráticamente. Podría ser un columpio. También un columpio nosotros, es interesante. Un columpio también funciona como un péndulo y es un ejemplo más cotidiano de la vida diaria. Ok, yo les había, bueno, para mí quizá el ejemplo que es interesante es el hecho de que existe día y noche. En la naturaleza nosotros conocemos el día y la noche porque es periódico, ¿no es cierto? Cada cuánto cambia el día y la noche. Cada 12 horas, ¿verdad? O sea, 12 horas tenemos luz, 12 horas tenemos oscuridad, y eso tiene que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, el que está moviéndose aquí. Entonces la Tierra comienza a girar, y por eso nosotros que estamos ubicados en el Ecuador, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si nos vamos más al norte, allá no siempre no son constantes estos periodos. Por verano, bueno, se tienen 10, 12, 15 horas, dependiendo de qué tan al norte, de luz. Entonces es interesante que al menos aquí en nuestro país es muy constante. Todo el año tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. De las 6 de la mañana está oscuro, 6 de la mañana empieza el día y 6 de la tarde comienza la noche. Ok, entonces estos son movimientos periódicos. Entonces, al igual que vamos a ver parámetros sí, constantes que nos caracterizan el movimiento oscilatorio en función de un parámetro que precisamente se llama periodo. Ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué es importante estudiar este tipo de movimiento periódico o oscilación? Porque este movimiento es la base, nos permite entender ondas, el sonido, que nos había comentado su compañero con las cuerdas de guitarra. Ah, una aplicación muy interesante es una técnica que se llama espectroscopía de impedancia, donde se aplican corrientes oscilantes, corrientes alternas periódicas. Entonces es muy interesante esa técnica. Dentro de lo que es la química nos permite entender la naturaleza
corpuscular ondulatoria de la luz, y eso nos va a permitir entender un poco la estructura de la materia, lo que es el átomo. Eso se ve en química. Y por último, este movimiento periódico movimiento armónico simple, nos va a permitir modelar de algún modo la vibración de los átomos en las moléculas. Por ejemplo, aquí les muestro, se modela de algún modo, por ejemplo, esta es una molécula de agua, y que tenemos aquí un átomo de oxígeno, estos de acá representan átomos de hidrógeno, de esta manera, y este enlace, esta fuerza que está uniendo a los dos átomos se puede representar con un resorte. Dependiendo de cómo va el resorte, si se alarga, se encoge, interactúa con la luz, que es un tipo de energía electromagnética. Entonces, bueno, acá está un poquito más simple de entender. Podemos modelar dos átomos enlazados, o este resorte de aquí lo modelamos con un resorte, entonces es muy útil en la parte de química. Otro ejemplo, ¿cómo podemos nosotros crear un movimiento oscilatorio? Pues puedo ir al parque y treparme al columpio, o si quieren pueden, como no nos podemos salir de las casas aún, pueden tomar una regla metálica o plástica, ponerla sobre una mesa y empezar a jugar. Dependiendo de la longitud y dependiendo de qué tanto vibre, a veces se escucha cierto sonido. Entonces ustedes pueden hacer jugar en la casa con una regla. Otra parte, digamos, una función que nosotros tenemos, una función corporal que nosotros tenemos, es la de, esta bomba que nosotros tenemos que se llama corazón, genera pulsos. Estos pulsos son periódicos. Más adelante tengo una animación donde les muestro cómo funciona un poquito el corazón, y lo interesante es que nuestro corazón está bombeando, está latiendo de forma periódica, oscilante. Entonces, esos son ejemplos naturales. Lo del péndulo está interesante, pero como les digo, yo creo que pocas veces he visto un reloj de péndulo como tal. Ok, entonces, supongo que si han visto, esta es una rampa de patinaje. Aquí tenemos una partícula que está en reposo. Este señor, bueno, lo podemos llamar partícula. Y aquí tenemos la rampa. Tenemos esta rampa que tiene esta forma de parábola, circunferencia. Tiene una curvatura, es una parábola. Y lo que podemos ver es que, pueden imaginarse esto como un plato, un tazón de la casa, y si nosotros ponemos aquí una bolita, lo que nosotros vamos a ver es que esta bolita se va a resbalar hasta llegar a un punto máximo y luego va a regresar. Entonces va a estar oscilando entre este punto máximo y este otro punto. Si nosotros, dependiendo de dónde fijemos los ejes de coordenadas, podemos decir cuáles son esos valores máximos. Suponiendo que es una bolita en un tazón, después de un tiempo, ¿creen que este movimiento va a quedar, este movimiento de subir y bajar, ¿creen que se repita infinitamente o no? No. Ok, ¿y por qué? Bueno, hemos visto, ¿no? Supongo que, no sé si han hecho ese experimento, y en algún punto la bolita se va a tener aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué se detiene? Por la fricción. Por el rozamiento. Existen varias fuerzas, existen distintos tipos de fuerzas que hacen que el movimiento no sea perpetuo, sino que llegue a un estado de equilibrio. Entonces, aquí, precisamente, la bolita o la patineta, como quieran, va a haber fricción. También nosotros tenemos el peso de la bolita, va a hacer que llegas a un punto más estable, de equilibrio, donde todas las fuerzas se equilibran. Tenemos la fuerza normal. Toda esa cantidad de fuerzas que nosotros tenemos hacen que nuestro sistema llegue a un equilibrio. ¿Ok? Esa es la vida real. Nosotros por el momento vamos a modelar. Cuando yo digo modelar, ¿qué entienden por modelar?
¿Qué es un modelo? Modelo matemático. O bueno, si quieren, ¿qué entienden por modelo? Como una representación, un ejemplo. Modelar. Modelar es que sigue un ejemplo, ¿no es cierto? Por eso cuando tenemos los modelos de revista, que son ejemplos de cómo nos quedaría la ropa que están presentando, ¿no? El punto de los modelos o los modelos matemáticos son ecuaciones, funciones que nos describen cómo funciona un sistema. Ahora, el modelo matemático, o bueno, los modelos matemáticos suelen crearse en función de supuestos o de, digamos, pequeñas mentiras o aproximaciones. Por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo en esta unidad dos sistemas sencillos, pese a que son sencillos, son muy útiles para describir la materia y que nos van a permitir entender muchísimo. Estos modelos son el de resorte masa o muelle. Algunos van estaba viendo un poco de literatura de España, dicen muelle, muelle masa. Y bueno, el famoso péndulo. Ok, eso vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces vamos a estar viendo estos dos sistemas de manera idealizada. El primero que vamos a ver es este sistema resorte-masa, donde nosotros suponemos, bueno, tal cual como dice el gráfico, nosotros tenemos una superficie. Aquí dice que la superficie no tiene fricción, es decir, aquí no existe fricción. Podríamos imaginarnos que es una superficie de hielo súper pulida, alguna, o que tenemos aquí un engrasante. De todos modos, no le vamos a hacer caso a la fricción. Y bueno, atada esta masa tenemos este resorte que nos va a aportar, va a hacer que nuestra masa esté oscilando. Si nosotros aplicamos una fuerza, bueno, aquí está en equilibrio, entonces todas las fuerzas están en equilibrio y en sumatoria dan 0, en este punto. Luego nosotros movemos esta masa y el resorte se estira, lo que hace que se genere una fuerza. El resorte va a generar una fuerza hacia acá, que hace que la masa llegue a su punto de equilibrio y dependiendo de, bueno, el sistema va a llegar hasta este otro punto y aquí el resorte se va a encoger y luego va a existir una fuerza de este otro lado, ¿sí? Lo interesante de esto es que, déjame ver, ok, aquí está. Lo que les decía, primero vamos a suponer que en este modelo de resorte masa, los supuestos, nuestro modelo matemática no va a incluir este tipo de interacción. Vamos a decir que nuestro modelo idealizado está libre de fricción, que el resorte posee una masa despreciable, es decir, que el resorte no aporta masa, que la fuerza del resorte es la única fuerza interactuando a lo largo del eje de las X. Por conveniencia hemos decidido que desde aquí este es X igual a 0, para este lado están las X positivas y para este lado están las X negativas, las abscisas negativas, ¿de acuerdo? Y lo que les decía, nosotros vamos a sacar del equilibrio esta masa y vamos a ver que esta oscila alrededor de un punto de equilibrio, de manera que está haciéndose, bueno, de manera que está alrededor del punto de equilibrio. Para jugar con masas y resortes, en su aula virtual ustedes tienen esta simulación. No sé si ya la vieron o han podido revisarla. Esta es una simulación muy interesante donde podemos aprender varias cosas sobre movimiento oscilatorio. Y entonces aquí tengo dos resortes, aplico una masa a esta, ven cómo empieza a resortear. Nosotros ponemos una posición de equilibrio, aquí podemos poner una masa más pequeñita. Entonces vemos que estos resortes, ¿están viendo la simulación?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. entonces podemos ver la altura, vemos cómo está oscilando, ¿no? Este es el modelo que nosotros vamos a escribir. No usamos el modelo vertical porque aquí hay que tener en cuenta la gravedad. Entonces, por eso nosotros vamos a modelar nuestro sistema con un sistema horizontal, pero es el mismo fenómeno de oscilación. Entonces, si quieren, para pararle, lo paran aquí. Pueden cambiar de masa, pueden poner 100. Y si ponemos las mismas masas, se dan cuenta que oscila de la misma manera. Podemos poner una constante de resorte más pequeña. ¿Qué ley nos relacionaba esto de los resortes y las masas? ¿Se acuerdan qué ley estudiamos? La ley de Hooke. La ley de Hooke. Ajá, la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? De manera general, ¿se acuerdan? La fuerza es igual a la constante de elasticidad por la deformación. Sí, la fuerza es igual a una constante de elasticidad propia de cada resorte. Por ejemplo, aquí tengo un resorte con distintas constantes y si le pongo la misma masa, van a oscilar de manera distinta. Aquí se ve cómo oscilan de manera distinta, ¿no? Y, no, bueno, decíamos la deformación. En este caso, nosotros podemos poner una regla. ¿Dónde está la regla? Y decir, ok, podemos medir cuánto ha cambiado. Entonces, más o menos cambia como 15, como 17 centímetros. Cambia este resorte, va desde la posición de equilibrio que está en esta línea verde hasta la parte donde está esta línea azul. Entonces, bueno, ahí pueden jugar un poco. Incluso aquí tienen un laboratorio para que puedan hacer cosas. Por ejemplo, medir, si nosotros ponemos una masa aquí, podemos ver acá a la izquierda cómo cambian las energías. Aquí este es un resorte real. Vemos que después de cierto tiempo las fuerzas llegan a equilibrio, por eso llega su momento de equilibrio. Entonces pueden, les digo, el enlace lo dejo aquí en la presentación. De todos modos, ahí el enlace también está en su aula virtual, por si acaso, y pueden dedicarse a ver qué es lo que pasa con estos resortecitos. ¿Ok? Me parece una ayuda muy interesante. Entonces, regresando a lo que nosotros estamos viendo, nuestro modelo masa-resorte. Nuestro modelo masa-resorte, vamos a decir que respecto a nuestro modelo masa-resorte, ¿por qué no me deja lo que quiero hacer? Ya, ya. Lo que decíamos es que vamos a suponer que no hay fuerza de fricción, que el peso m por g está igualado con la fuerza normal. Entonces vemos que estas distancias, estas fuerzas son, estas flechitas que representan un vector llamado fuerza, son del mismo tamaño. Entonces si hacemos la suma de estos dos vectores se van a cancelar. Y lo único que vamos a tener en cuenta es la fuerza, esta fuerza que está aquí representada con esta flecha, que es la fuerza de restitución del resorte. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza aquí hasta un punto que convenientemente lo voy a llamar A, cuando X es igual a A, que es el punto máximo, y suelto, entonces imagínense que aquí tengo una manito, insertar, bueno, no, imagínense que lo saco de aquí, agarro con mi manito, lo muevo hasta acá, y lo suelto, aparece esta fuerza que está representada aquí, con F en este diagrama de cuerpo libre, y lo que va a hacer es que esta fuerza hace que la masa tienda a ir hacia la izquierda. Como existe un movimiento, esta masa va a adquirir una aceleración. Aquí está representada con este vector en tomate, que representa la aceleración. ¿Sí? Cuando llegamos al punto de equilibrio,
aquí la fuerza es 0, pero recuerden que nuestra masa, digamos, la masa que estaba aquí, se está moviendo hacia acá. Y bueno, en este punto de equilibrio la fuerza es 0, pero el resorte, o bueno, como tiene movimiento, tiene aceleración, tiene velocidad, pasa el equilibrio y llega a otro punto máximo que yo convenientemente lo voy a llamar menos A. Ese es el punto máximo donde va a llegar mi masa, y aquí otra vez se presenta un vector fuerza y un vector aceleración que hace que mi movimiento esté oscilando, cambiando de posición desde menos A hasta A, que era este punto máximo, digamos, y este de ida y de regreso. Como estamos simulando o planteamos que es un sistema ideal, estamos modelando, esto va a durar eternamente a menos que yo aplique una fuerza, a menos que yo aplique, que saque del equilibrio, que yo lo detenga. Entonces, este va a estar oscilando de un lado al otro de forma indefinida. ¿Ok? Sí, en esta diapositiva es un resumen de lo que les acabo de decir. Nosotros llegamos a un punto máximo que es A, llegamos a un punto mínimo que es menos A. ¿Y por qué pasa de A a menos A? Porque obviamente se adquiere fuerza y nuestra masa está en movimiento. Para lo que les decía, para un movimiento de resorte ideal, puede estar oscilando eternamente, puede estar de allí a acá, de allí a acá, de manera indefinida. Y para caracterizar este sistema, lo que nosotros vamos a utilizar, bueno, vamos a definir ciertos parámetros que son muy útiles para modelar nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, también lo que les decía, si ustedes toman una regla y aplican una fuerza hacia arriba, bueno, puede ser hacia abajo, van a ver cómo oscila. De lo que aprendimos la unidad anterior, ¿qué pasa si aplico mucha fuerza? Si aplico una fuerza enorme. No sé si les ha pasado o han jugado con reglas en el recreo o antes de que venga el profe. ¿Nunca jugaron con reglas? Se rompen cuando Se llegan. rompe. Ya de ruptura. Ajá. Pasamos el límite de tensión, pasamos la zona plástica, y si damos demasiada fuerza simplemente esto se rompe, se fractura y se quedan con dos reglas. ¿Ok? Entonces sí se han jugado con reglas. Entonces, un parámetro que vamos a definir, que vamos a estar utilizando para definir nuestro sistema que está de ida y de regreso, es la amplitud, que la vamos a representar con la letra A. En el sistema internacional es una longitud, por lo tanto debería medirse en metros. Se pueden medir en submúltiplos, milímetros, centímetros, nanómetros. Y lo que vamos a ver es que es el máximo desplazamiento con el valor absoluto de X. Entonces, por ejemplo, la amplitud de esto yo les había dicho que es A. Entonces, podemos decir que es A. Va desde A a menos A y esa sería la amplitud. ¿Ok? Recuerden el máximo desplazamiento. Esto es importante. Máximo desplazamiento. Luego, ¿cuánto tiempo se tarda? O bueno, aquí viene otro parámetro que me permite expresar mi movimiento, y que es el periodo. El tiempo que tarda se define como el tiempo que tarda un ciclo. Aquí lo interesante es que tenemos un ciclo. Un ciclo completo comienza en A, comenzamos aquí, vamos hasta menos A y regresamos. Ese es un ciclo completo. Entonces, el periodo, lo que es interesante del periodo, decimos, ok, si nosotros ponemos aquí, decimos, bueno, piensen que este es un ojito de una persona, un observador. Le decimos, ok, tú toma este cronómetro y mídeme, por favor, cuánto tiempo se tarda en ir desde A
hasta menos A y regresar. En hacer eso, ¿cuánto se tarda? Entonces, un segundo. Se acaba la batería de mi computadora. Listo. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, en unidad de tiempo, perdón, mídeme el tiempo, mide el tiempo que se tarda en dar un ciclo. Unidades de ciclo no existen, entonces por eso las unidades del periodo quedan en unidades de tiempo, que son segundos en el sistema internacional. O se puede entender el periodo como tiempo por ciclo. Eso luego es interesante. ¿Ok? Eso. Aquí les muestro, por ejemplo, bueno, acá está un electrocardiograma, acá a la derecha, y a la izquierda está una representación de todos los procesos que tiene nuestro corazoncito para bombear sangre, que de hecho eso es lo que está pasando mientras hablo, mientras me escuchan. Y lo interesante es que es un movimiento periódico de contracción y expansión de distintas partes de nuestro corazón, de nuestra válvula. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que el electrocardiograma es periódico. Nosotros podemos ver estas señales. La señal desde aquí hasta acá es un periodo y obviamente del periodo tiene que estar en segundos, perdón, unidades de tiempo. Bueno, antes se imprimía esto en una hoja de papel con milimetrado, y cada uno de estos cuadraditos que se alcanzan a ver representaba un tiempo. Entonces, los electrocardiogramas se hacían ahora, pues la cuestión es digital, entonces ya se tiene distintas escalas. Pero lo que quiero que les quede claro es el periodo. Por ejemplo, lo que les decía, ¿cuál es el periodo en días de movimiento de traslación de la Tierra? De hecho, acabamos casi de acabar uno. 365. Ajá, bueno, 365, algo días, ¿no? Por eso hay días, bueno, hay meses que son bisiestos. Entonces, ese es el periodo, el tiempo en que se tarda. En este caso les pregunté si que tenemos aquí el Sol, el tiempo en que la Tierra tarda en dar un ciclo, una vuelta. Y su compañera me dijo 365 días. Perfecto. Ok, entonces ese es el periodo. Recuerden, no existen periodos negativos porque no existen tiempos negativos, a menos que vayan en la máquina del tiempo. Entonces, eso. Otro parámetro muy interesante que nos va a ayudar a lo largo de toda su carrera, quizá en química, más importante que el periodo, es entender la frecuencia. Bueno, van de la mano, los dos son parientes. ¿Por qué? Porque la frecuencia, en cambio, lo que nos dice es, ok, si yo tengo aquí mi observador, este es un ojito de una persona, que me sale medio torcido. Bueno, pero imagínense que es una persona, el ojo de una persona, un observador, y le decimos, ok, ahora lo que vas a hacer es contar cuántos ciclos por segundo. Lo que decíamos antes era el tiempo. Ahora decimos el número de ciclos, cuántos ciclos en unidad de tiempo. Entonces la unidad de tiempo decimos, ok, en un segundo, ¿cuántos ciclos da? Entonces, en un segundo va desde A a menos A, ¿ok? ¿Cuántas veces alcanza esto? Y obviamente como ciclo habíamos quedado que no tiene unidades, nos queda 1 sobre segundo, que es esto de segundo a la menos 1. Y esto de segundo a la menos 1 se llama Hertz, que es la unidad de frecuencia, HZ mayúscula, Hertz. 1 sobre segundo, segundo recíproco, si quieren. Cualquiera de esos es sinónimo. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué la frecuencia y el periodo? Bueno, son propiedades inversas, ¿no? Lo que les decía, si nosotros tenemos aquí un ciclo que es un círculo, un ciclo es porque
empiezo donde terminé, como que no hubiese hecho nada. Si empiezo aquí, me doy la vuelta y regreso al mismo punto, pues parece que no he hecho nada. Entonces, si nosotros empezamos aquí, decimos, ok, lo que les decía, ¿cuántos ciclos, cuántas vueltitas alcanzo por unidad de por unidad de tiempo? Eso es Hertz. Pero yo voy a definir algo que es muy útil para el movimiento armónico simple, que es la frecuencia angular, que la vamos a representar con omega. Y es que este ciclo, esta vueltita, equivale a 2pi radianes. Ojo que aquí ya tenemos que tratar con ángulos. Al final, radianes nos está hablando de ángulos. Y lo que vamos a hacer es multiplicar o encontrar esta manera, esta ecuación que nos dice que la frecuencia angular es igual a 2 veces la frecuencia en Hertz. Unidades de esta frecuencia angular, pues estamos hablando de radianes o dividido para segundo, radianes sobre segundo, ¿okay? O radianes por segundo a la menos 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces existen estas relaciones. Yo digo que la frecuencia es 1 sobre el periodo, al igual que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Puedo calcular que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia en Hertz, o lo que es equivalente 2pi sobre el periodo. Todos estos son parámetros que vamos a estar utilizando y que tienen que tenerlos claros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. 2 minutos para que lo lean y tratamos de hacerlo entre todos. ¿Ok? ¿Ok? Ideas de cómo resolver esto. A ver, Zaira Beatriz está por ahí. Sí, profe. Ideas, recomendaciones, algo. Bueno, fijándome en la amplitud, ¿Ya? viendo la... ¡Ay! Sí, aquí. El máximo expresamiento Ujú. en el que respecta a la frecuencia y periodo, con la forma de gestión, tenemos la frecuencia que es un ciclo sobre el periodo y la del periodo que sería un ciclo sobre la frecuencia. Pero ya la amplitud estaba tratando de hacer, no tenía esto, es decir, cómo se llama eso de ahí. Ok. William Saul, ¿qué más podríamos hacer? Ok. William Saul parece que no está. Pedro Josué Andrade. Sigue desayunando.
Ok, sí, bueno, la idea básica es tratar de entender, entonces aquí he simulado que esta es una barca, está mal dibujada. Bueno, si quieren le pongo su banderita, la amarro para que no se vaya. Y la idea básica es que por efecto de las olas, esto está en azul, estas que están en azul son olas. Las olas saben que tienen un movimiento oscilatorio de ir y regresar a lo largo de la playa, que creo que hemos visto. Entonces, lo que nos dice es que este botecito aún sube, bueno, cuando la ola está en la parte más alta sube, y en la parte baja es de 6 centímetros. Entonces, la amplitud, ¿cuánto es la amplitud? Simplemente, creo que Zaira nos había dicho ya directamente, pero alguien más que quiera participar o que nos diga cuál es la amplitud. Sería 0,6 centímetros. Sí, 6, ¿no? O si quieren 0,06 metros. Eso sí, bueno, es igual. Ok. El periodo T, ¿cuánto es? Un quinto, ¿Cuánto? 0,2 segundos. Un quinto. No. Aquí recuerda que el periodo tiene que estar en unidades de segundos y aquí el ejercicio es muy chévere, es muy simple. Nos dice que un ciclo completo de subida y de bajada cada 5 segundos. Entonces, recuerden que el periodo es el tiempo sobre ciclo, sobre un ciclo, ¿no? Entonces, este es de 5 segundos. 5 segundos, ¿ok? Lo que sí es al revés, un ciclo. Lo que sí es al revés es la frecuencia. Aquí yo digo, ¿cuántos ciclos? En la frecuencia sí es cuántos ciclos por unidad de tiempo. Y el tiempo es un segundo. Aquí es un ciclo. Acá arriba en el periodo es un ciclo, en la frecuencia es un segundo. Entonces, habíamos visto que la ecuación que relaciona la frecuencia en Hertz es igual a 1 sobre el periodo, 1 sobre t, y esto es igual a 1 sobre 5 segundos, que esto es un quinto 0.2, 0.2 Hertz, ¿no? La unidad de la frecuencia es Hertz, 0.2 Hertz, ¿sí? Y ya de ahí, teniendo la frecuencia, ¿cómo calculo la frecuencia angular? El 2pi por la frecuencia, que sería el 0,2. 2 por pi por, en este caso, 0.2. ¿Y esto es igual a cuánto? A 1,256. 2 por pi, déjenme hacerlo, 2 por pi por punto 2. 2 quintos de pi. 1.256. ¿Sí? 1.256. Eh, ah, ah, ah. 1.256. Ay. 1.256 radianes sobre segundo. ¿Ok? Esas serían las unidades y esos son los valores. ¿Listo? Entonces este ejemplito muy fácil nos permite entender estos parámetros que son. Estos parámetros son los típicos que vamos a estar manejando a lo largo de todo este capítulo, ¿ok? Y el que sigue, que también es de ondas. Ok, entonces ténganlos en mente y que quede muy claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de empezar con el movimiento armónico simple. ¿Alguna duda?
Ok, entonces, lo que habíamos dicho, ya me había anticipado un poco, es que en nuestro modelo de movimiento armónico simple, la única fuerza que nosotros tenemos aquí es la fuerza del resorte, que la vamos a modelar con la ley de Hooke. Habíamos dicho que la fuerza es igual a menos una constante por X, por el desplazamiento en X. ¿Sí? Entonces, cuando el movimiento es armónico simple, siempre y cuando la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento, es decir, que obedece la ley de Hooke, que está escrita de forma matemática aquí. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a estar buscando o queremos buscar es una función, decir, después de cierto periodo t, de nuestro periodo tiempo, donde se encuentra mi distancia x. Es lo que quiero saber. Entonces, yo quiero saber x como una función del tiempo. ¿Sí? Eso es un objetivo que yo tengo claro o debo tener claro en la cabeza. Una función que me permita describir eso. Por ejemplo, ¿recuerdan las ecuaciones de caída libre? Esas ecuaciones de caída libre me decían la posición y después de cierto tiempo, ¿no? Entonces teníamos la posición inicial por un medio de la gravedad por el tiempo. Entonces, algo así. Bueno, en este caso estamos buscando ese tipo de funciones o de ecuaciones que me describan cómo cambia X en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, les había comentado que es un movimiento armónico simple, que nosotros lo modelamos con este sistema de masa-resorte y debe cumplir la ley de Hooke. Por otro lado, debe cumplirse la segunda ley de Newton. Nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta fuerza, la fuerza del resorte y la fuerza que nos permite calcular, bueno, que nos escribió Newton, tiene que ser la misma. Por eso lo estoy igualando. Y me queda que la masa por la aceleración es igual a menos kx. ¿Sí? Entonces, yo puedo pasar a dividir esta masa, la paso a dividir para acá, y me queda que la aceleración es igual a menos k sobre mx, pero este término de aceleración se puede entender, ¿en qué parte del cálculo van ustedes ahora? ¿Saben en qué parte del cálculo? ¿Ya saben derivar? ¿No? Derivar, límites, supongo que ya pasaron funciones, ¿no? No sé en qué parte del cálculo van. Profe, estamos en límites laterales. Aún sabemos derivar. Ah, ok, bueno. Ya. Ok, entonces, no sé si algún momento les han dicho que si yo tengo una función de la distancia y derivo respecto del tiempo, este derivada lo vamos a ver como delta. ¿Cuánto cambia x en función del tiempo? Es una derivada. Y esta se conoce como la velocidad. Supongo que eso vieron en cinemática. Y si yo cambio, digo, ¿cuánto cambia la velocidad delta v respecto del tiempo? Eso se llama aceleración. ¿Cuánto ha cambiado? Bueno, lo podemos ver estas derivadas como cambios pequeñitos, como cambios infinitesimales. A ver, según yo tenía algo aquí. Aquí, la derivada. Ustedes, bueno, están familiarizados con este tipo de funciones. Que una función de x puede ser 3x al cuadrado menos 2. Lo que nosotros estamos viendo es que esta función o la derivada de esa función es un punto tangencial donde, bueno, déjenme ponerlo. Ese punto, no, ese punto está feo. Digamos, este punto de aquí. En este punto yo puedo calcular, bueno, puedo dibujar una tangente,
porque me quedó tangente. Y lo que puedo decir, ok, esta línea recta, déjenme hacerlo bien porque si no, no se va a notar. Uy, uy. Oh, estoy acá. A ver, esta es la línea que está en rojo, es cualquier punto, es cualquier función, perdón, cualquier función que ustedes quieran. Y lo que nos representa las derivadas es un cambio, cuánto se cambia en y y cuánto cambia en x. Este es un delta y este es un delta x. Si yo divido cuánto cambia y respecto de x, obtengo algo que se llama pendiente. Supongo que eso vieron en geometría analítica. Y el concepto de derivada, o por qué usamos el concepto de derivada, es porque la derivada, que están estudiando límites, la derivada es qué pasa si este delta tiende a cero, es lo más chiquito posible. Ese es el concepto de derivada. Entonces, matemáticamente hablando y regresando a nuestro tema, nosotros decimos, ok, el cambio de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, que resulta ser la derivada segunda respecto de la posición respecto del tiempo. Eso es la aceleración. Cómo cambia dos veces la posición respecto al tiempo. ¿Ok? Esa parte matemática todavía no la conocen ustedes, entonces, porque aquí se forma una bonita ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de aquí, que es muy conocida y muy interesante. Y respecto a ecuaciones diferenciales, no hay que hacerse lío. Por ejemplo, supongo que ustedes vieron una ecuación polinómica y el objetivo de esta ecuación es encontrar x. ¿Cuánto vale x en este caso? Dos. Exactamente, x vale 2. Lo que nosotros encontramos con las ecuaciones diferenciales es precisamente eso. Vamos a encontrar una función de x que depende del tiempo, que cumpla esta ecuación diferencial. Entonces, hay distintos modos de encontrar esta función. O sea, bueno, resolver esta ecuación diferencial. Así como aquí saben que hay que despejar la x para obtener el valor, aquí yo tengo que seguir procedimientos matemáticos para encontrar una función que yo la derive dos veces y me dé este valor. Ese es básicamente lo que así funciona. Pero necesitamos entender cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales y de paso transformadas de Laplace. Entonces yo supongo que de aquí a un año y medio podrán resolver esta ecuación. Entonces, como esa parte matemática no la conocemos, nos toca hacer de una manera fenomenológica entender esto. Quizá con ciertos experimentos hacerlo de forma intuitiva. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o para llegar a las ecuaciones, recuerden que nuestro objetivo es encontrar esta función, cómo depende la posición respecto del tiempo, cómo queda. Vamos a suponer que, o vamos a representar nuestro resorte. Recuerden que a la final lo que nosotros estamos viendo es un sistema resorte-masa. Lo vamos a representar con algo que ya debieron ver, que es el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, ustedes tienen una esfera de radio. Esta esfera, convenientemente, quizás de manera muy interesante, le voy a poner radio A. Es el radio de esta circunferencia. Y lo que nosotros vamos a hacer es proyectar, ponemos aquí luz, esto representa luz, un sol, luz,
Y a medida que este puntito rojo circula, se mueve alrededor del círculo, nosotros vamos a ir viendo la sombra que deja. Esta sombra se parece, bueno, se parece mucho a nuestro sistema resorte-masa. ¿Sí? Nosotros a medida que vemos cómo avanza, por ejemplo, aquí vemos que recorre hacia acá, ¿no es cierto? Se mueve hacia acá, conforme avanza el puntito. Si el puntito sigue su trayectoria, sigue girando, vemos que ya la trayectoria empieza a moverse hacia acá. Y eso lo podemos ver. Entonces, a la final, vemos que este movimiento circular uniforme nos va a representar el movimiento de ida y de regreso, nuestro sistema oscilatorio que queremos describir. Lo podemos medio definir o entender con nuestro movimiento circular. ¿Ok? Bueno, acá está un poquito más de lo mismo. Y lo que les decía, este movimiento de ida y de regreso, es lo que nosotros queremos simular, que es nuestro sistema masa-resorte. La masa va de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y así, conforme va circulando este puntito sobre la trayectoria verde. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tomar es un puntito, vamos a fijarnos en un punto cualquiera. Pudo haber tomado este punto, puede haber este punto, el análisis es el mismo. Ahora voy a tomar este punto que está aquí. Y en ese punto yo voy a trazar una línea recta y voy a fijarme en este ángulo θ. Eso me va a permitir entender varias cosas. Entonces, con los triángulos rectángulos podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, es conocido para todos que el coseno de este ángulo es igual a, bueno, en la escuelita nos decían cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo le puse como abscisa, que es de esta cantidad X que estoy marcando aquí, esta abscisa, sobre la hipotenusa. Esto sí es eso sí es conocido, ¿no? Y reemplazando ya a nuestro sistema, resulta que esta posición X es la que estoy buscando, que es mi distancia desde 0 hasta este punto, hacia la proyección, digamos, que es el valor de X que estoy buscando, y A es el radio de la circunferencia que habíamos dicho. Entonces, si yo despejo, esto lo pasa para acá, resulta que X es igual a coseno de θ. Entonces, de esa manera yo puedo conocer cómo va cambiando esta componente en X. Digamos que yo hubiese tomado el punto que ahora lo estoy dibujando. A ver, si quieren, lo dibujo con rojo para no hacernos lío. Si hubiese tomado este nuevo punto aquí, ¿cuál es el valor del coseno en este punto rojo, en este punto 1? ¿Cuál es el valor de X en este punto? ¿Me están siguiendo o ya se perdieron? Sería 1, profe. Sería A, porque el valor de el radio es A, ¿no es cierto? Ok. Sí, ¿no es cierto? Y acá en este punto, que lo voy a llamar 2, ¿qué valor tiene X? X sub 1 es igual a A, porque el coseno de 0 es 1, por A es A. X en el punto 2 es igual. ¿A qué es igual X en el punto 2? Aquí en este punto de aquí. 0. ¿Por qué?
Porque el coseno de 90 es 0. El coseno de 90 es 0 y 0 por A es 0. Ajá. Perfecto. Acá en este punto, Menos A. menos A. Y así, bueno, se dan cuenta que estamos moviéndonos de A a menos A, de A a menos A. Y bueno, pasando por los distintos valores, nos movemos de A en el punto 1 hasta el punto 3, nos movemos de A a menos A, pasando por 0, ¿no? Entonces estamos representando un movimiento periódico oscilante, ¿sí? Esto está un poquito más claro, un poquito más en este video que también, bueno, lo dejo aquí en su presentación, también está subido a su plataforma, si quieren revísenlo, es un video bastante interesante. Y bueno, para tener un poco más claro de este movimiento, ¿dónde está? Aquí tengo, bueno, pues pueden ver la animación, ¿me confirman que están viendo la animación? Sí, profe. Aquí vemos cómo cada vez este vector que se está moviendo aquí, la flechita que se está moviendo alrededor de la circunferencia, es un vector que se llama fasor, que me describe una fase. Vemos cómo en función de que cambia la distancia X, vemos cómo se mueve. Y esta zona de aquí, ¿a qué se parece? ¿A qué función matemática se parece? Cuando X es 0 es A. Cuando es 90 es 0. Miren, ahí va para 0. ¿Sí? ¿Esta función no les recuerda algo? ¿Función matemática? Funciones ya vieron. Bueno, funciones trigonométricas. ¿A qué función les recuerda? Seno. Ajá, es una función seno. Exactamente. Entonces, más o menos sabemos que la descripción de nuestro movimiento de esta bolita que está de izquierda, ahorita va a la derecha, hasta el punto máximo y regresa. Más o menos se va a describir como un seno o un coseno, dependiendo de cómo veamos las cosas. ¿Ok? Entonces, en algún punto vamos a llegar a eso, a senos y cosenos, por eso están aquí. Entonces, ahora es interesante entender que, bueno, ya vimos que esta bolita está girando alrededor, este fasor, esta línea azul, es un fasor que se está moviendo con ángulo teta. Y si nosotros hacemos la proyección, esta distancia X es igual a A coseno teta. Esta misma bolita Q debe tener una velocidad, que es este vector que está en verde, aquí, este vector velocidad. Este vector velocidad tiene componentes en X y en Y. Nos interesa la componente en X y sabemos que esta componente en X es BQ por seno de teta. ¿Sí? Y más interesante es la aceleración. En este punto Q, la aceleración, si recuerdan las ecuaciones de movimiento circular uniforme, la aceleración es la que está apuntando hacia el centro, por eso tenemos este vector que está hacia el centro. Y lo que nos interesa es esta componente en X, que es menos AQ, que es la componente en AQ por coseno del ángulo teta. ¿Sí? Ok, entonces, del movimiento circular uniforme, recordarán que AQ, es decir, el módulo de este vector quantum, la longitud de esta flecha, la podemos calcular con omega A, omega cuadrado A. Omega cuadrado era la velocidad angular, ¿no? Velocidad angular. Y entonces, aquí podemos tomar este valor de aquí, que AX, que es lo que nos dice acá, es menos AQ por coseno de teta, pero vemos que AQ es omega A, y eso lo tenemos representando. AX es igual a menos omega cuadrado A por coseno teta. Pero resulta que este A coseno teta está definido acá. ¿Lo ven? Que es X. ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros habíamos dicho que esta ecuación está media
complicada de resolverla utilizando esto de los fasores y que es la proyección. Llegamos a esta otra ecuación, pero resulta que son equivalentes. Recuerdan que la aceleración era la derivada de la posición, la segunda derivada respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos esta x, que es esta x de acá, y esto es la aceleración. Entonces deben ser iguales. Este omega cuadrado tiene que ser menos km. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. Este menos omega cuadrado tiene que ser esta parte de acá, porque estas dos ecuaciones son iguales, representan lo mismo. Y de aquí sacamos que omega cuadrado es k sobre m, y bueno, la velocidad angular y la frecuencia angular en este caso son lo mismo, por eso usamos el mismo símbolo, omega cuadrado. Es igual a km. Recuerden que nosotros estamos tratando, lo que estamos tratando de escribir es esto, ¿no? Como este resorte con una masa. Entonces, lo que nosotros queremos ver, después de cierto tiempo, x es una función del tiempo. Después de cierto tiempo, ¿dónde está mi masa en x? Es lo que queremos describir. Hemos tenido que darnos una vuelta tratando de entender fasores, pero a la final lo que yo quiero es esto. Entonces, bueno, esto aplica lo mismo, la frecuencia hasta aquí habíamos llegado. Utilizando esta ecuación, que la frecuencia es 2pi por la frecuencia en hertz, frecuencia angular, frecuencia en hertz, es igual a 2pi sobre el periodo. Podemos calcular que la frecuencia de nuestro movimiento es esto, el periodo de nuestro movimiento es este, pero lo que nosotros buscamos, la función que estamos buscando es esta, x es igual a coseno de omega t. Omega obviamente tiene todas estas ecuaciones de aquí, podemos relacionar con todas estas, y esta vez se relaciona con la frecuencia, que a su vez se relaciona con el periodo, por eso vimos estas ecuacioncitas. Algún momento, si ustedes quieren, pueden derivar dos veces esta ecuación y les va a dar este valor de acá. ¿Sí? Entonces, ya les habíamos mostrado que esta ecuación, que x es una función de la amplitud por el coseno de omega t. Esto se ve con aquí, cómo cambia la posición x, cómo cambia esta posición de aquí. Respecto al tiempo, depende de la amplitud. Habíamos visto que la amplitud es el radio de la circunferencia. Bueno, acá es desde aquí hasta por acá. Bueno, perdón, hasta por acá. ¿Sí? Esa es la amplitud. Y habíamos dicho que esta función se parece a un coseno, ¿no? Entonces, el movimiento de resorte, nuestro movimiento de resorte, aquí tenemos un resorte acoplado a una masa que está oscilando hacia x y menos x, lo podemos modelar o lo podemos calcular con esta función de aquí. Saber la posición x respecto del tiempo es esto de acá. ¿Sí? No sé si queda claro. Bueno, si no queda claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, tómense 2 minutos para leerlo y ya lo seguimos trabajando juntos.
Ideas. Un anuncio importante. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Lo que les quería decir, como esta página del Moodle está fallando bastante, está fallando mucho, lo que vamos a hacer es cambiar cualquier duda, pregunta, sugerencia, la voy a estar contestando por acá, por el Teams, por favor. Entonces se meten al grupo que tenemos aquí en Teams y me pueden hacer cualquier pregunta, comentario y cosas, porque la plataforma falla, ¿ok? Entonces si tienen alguna duda, cualquier comentario, pues por el Teams, ¿de acuerdo? Entonces, si es que ya no les contesto la aula virtual es porque pues, estamos cambiando y en este momento creo que bueno, no me dicen nada, entonces supongo que están de acuerdo. ¿O hay algún problema? Profe, disculpe, ¿y si mañana falla el rato que estamos haciendo la prueba? Tienen 0. No, mentira, ya tengo les tomaré en otra plataforma que no sea Moodle. De hecho, ya me pasó con el otro paralelo que tengo, que es el paralelo 4. Me tocó aplazar la prueba y nunca funcionó. Entonces, les voy a tomar la prueba con otra plataforma. No me queda de otra manera, de otra. ¿Sí? De todos modos, como les digo, estén pendientes de que si no funciona la plataforma de Moodle, pues les daré indicaciones por el Teams para que resuelvan su examen. Bueno, su evaluación, no es examen, es una prueba. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿de cuántas preguntas son? La evaluación son 5 preguntas. ¿Y en cuánto tiempo? Tienen 35 minutos. Son 7 minutos por pregunta, entonces es tiempo suficiente. ¿Profesor, son ejercicios o también teoría? Ejercicios. Si pueden resolver ejercicios porque entienden la teoría. Ya, profe, gracias. Listo. El tema en general es de la prueba es elasticidad, pero o sea, el tema específico en sí sería todo lo que es ley de Hooke, ¿verdad? No, el tema específico es toda la unidad 1. Elasticidad, módulos de elasticidad, tensión de corte, tensión de cizalla, bueno, esfuerzo de corte, esfuerzo de cizalla, esfuerzo de volumen, gráficas de esfuerzo de tensión, todo eso. Ya, gracias, profe. Listo. A ver, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Ya que estamos en esto. No, entonces, bueno, vamos a tratar de resolver este ejercicio. El ejercicio nos dice, un automóvil de 1300 kilogramos es construido sobre un bastidor sostenido por 4 amortiguadores. Entonces, bueno, tratemos de hacer un grafiquito. Un bastidor de un auto, la carcasa de un auto, dice que tiene, bueno, 4 puntas, 4 esquinas. En cada una de estas vamos a tener un resorte. Qué feo que dibujo los resortes. Pero bueno. Y bueno, sobre cada uno de estos resortes va a ir una llanta o bueno, el sistema de suspensión del auto, ¿ya? Cada amortiguador tiene una constante de resorte que es 20.000 Newton metro. Entonces lo que nos dice el ejercicio es que K es igual a
20.000, o bueno, 2 newtons sobre metro. ¿De acuerdo? Ese valor ya lo tengo. Si dos personas que viajan en el auto tienen una masa combinada de 160 kilogramos, entonces, bueno, en algún punto se sube dos personitas sobre este auto. La masa combinada de estas dos personitas es de 160, 80 kilos cada uno. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Ok? Entonces, encuentre la frecuencia de vibración del automóvil. Bueno, entonces todo esto está sobre ruedas, porque es un auto. Entonces, bueno, esto tiene 4 ruedas. Y nos dice sobre un bache. Entonces va sobre un camino y se encuentra un bache. Para pasar el auto, supongamos que va en esta dirección. Entonces tiene un bache. Y gracias a ese bache, a los amortiguadores, estos amortiguadores van a estar vibrando. Van a estar de arriba abajo para amortizar el movimiento y que el bache no se sienta. Ese sería el ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ideas. ¿Qué podemos hacer? Entonces es un bache enorme que se extiende a lo largo de este camino. Aquí tiene cosas horribles, ya, que dañan el carro. Ok, ideas de cómo hacer o qué tengo que hacer. O qué ecuaciones tengo a la mano para utilizar. Prácticamente. A ver, Francisco Nicolás Santillán. Yo te elijo. Ideas. No sé, estoy viéndole porque ya tengo la constante. Podría sacar la fuerza con el peso de las personas. La fuerza, pero la aceleración no es constante. Su compañero me dice, ok, yo puedo calcular la fuerza que es igual a masa por aceleración según Newton, ¿no es cierto? Usando el peso, diría yo. El peso de las personas multiplicado por la gravedad. mg. Ajá. ¿Y esa fuerza qué fuerza es? Pues no sé, ya que no lo entiendo. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? Está bien, es una aproximación interesante. ¿Alguien más? Digamos, ¿quién más está por aquí? Juan José Pinto. ¿Está por ahí? Juan José Pinto a la 1. Juan José Pinto a las 2. Se fue a desayunar. Lizeth Natalia. Es Natalie, profe. Bueno, lo primero que yo procedería a hacer en el ejercicio sería un diagrama de cuerpo libre en donde estén los resortes de cada llanta para ver qué fuerzas ejercería en cada una. Ya. ¿Qué más? Bueno, y aquí está la llanta y aquí, bueno, cada uno de estos resortes. Es un sistema ideal. Como era un sistema ideal, habíamos dicho que la masa del resorte, pues no tiene masa. Si no tiene masa, no tiene peso. ¿Sí? Recuerdan que era un sistema ideal. Entonces, si no tiene masa, si multiplicamos fuerza porque es mg, eso tampoco va a tener sentido porque no tiene masa o la masa es despreciable. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza hay?
¿Qué otro tipo de fuerza está actuando? ¿O qué estamos estudiando? ¿O qué ecuaciones tenemos a la mano que hemos utilizado? Bueno, supongan que esta es una llanta. O bueno, que aquí está una llanta. Ok, ¿qué ecuaciones tenemos? ¿O qué ecuaciones hemos deducido en esta clase? Que nos puedan sacar o servir. Caterine Dayana. ¿Está por ahí? Caterine. Byron Eduardo. El peso, que era una fuerza hacia abajo, quedamos de que es despreciable porque pues no estamos usando eso, porque la masa no existe, entonces esta flecha tampoco existe. ¿Qué más Se puede tenemos? calcular la frecuencia angular. Calculemos la frecuencia angular. ¿Cómo calculo la frecuencia angular? La frecuencia angular es igual a raíz cuadrada de la constante dividido para la masa. Ya, perfecto. La masa. Ok, ya tengo una frecuencia angular. ¿Qué nos pedían? Encuentre el periodo, frecuencia angular. Ah, ya, directamente la frecuencia angular y el periodo. Ok, entonces está bien empezar con la frecuencia angular. Ya, entonces esta acá, quedamos que ya la tenemos, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí con un listito de que ya está, la tenemos. ¿Y la masa? ¿Qué masa tengo que usar? La suma de las dos, del automóvil y de las personas. Ya la del automóvil y las personas, pero recuerden que el automóvil tenía 4, ¿no? Tenía cuatro amortiguadores, entonces la masa va a ser la suma del automóvil y las personas dividido para 4. ¿Sí queda claro el por qué? Lo que digo es que la masa del auto más la masa de las personas divididas para 4, esa va a ser la masa que soporta cada amortiguador, cada resorte, si quieren. Cada resorte. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso o estoy haciendo cosas que no tienen lógica? No, ya tengo, como no he desayunado, ya estoy con hambre. ¿Les parece lógico hacer esto? Sí, pero Entonces hagámoslo. Entonces la masa del auto, 1300 kilogramos, más era 160 kilogramos, y todo esto para 4. ¿Esto cuánto es? 365. 365 días del año, 365 kilogramos que soporta cada uno. Entonces, la frecuencia va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante. ¿La constante era de cuánto? Dos por 10 a la cuarta newton sobre metro. 20.000 newton sobre metro. ¿Ya? ¿Y la frecuencia angular en qué tiene que estar?
¿Qué unidades? Radianes sobre segundos, ¿no? Ajá, y aquí será que nos da radianes sobre segundos. Bueno, vamos con el valor numérico. ¿Cuánto es el valor numérico? Raíz cuadrada de 20.000 dividido para 365. 7.40. Sí. 7.40. Aquí era igual. Aquí es igual el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? Teniendo en cuenta que la frecuencia angular ya la tengo. Estos son vistitos. Esto ya la tengo. Tocaría despejar de la frecuencia angular es igual a 2pi dividido por el periodo. Frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. De manera que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Lo que es igual a 2pi sobre ¿cuánto? Sobre 7.40, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto da? 0.84. 84.8, ¿qué? Ahora sí, segundos. Ahora sí son segundos. Recuerdan que esta frecuencia estaba en radianes sobre segundos, entonces aquí tendríamos radianes que se cancelan con los 2pi y los segundos, como están en el denominador del denominador, suben como segundos. Entonces las unidades quedan perfectas. ¿Sí? Esas serían las respuestas. El periodo 0.84 segundos, la frecuencia angular, y si quiero la frecuencia en hertz. La inversa del periodo, 1.17. Entonces, bueno, directamente está fácil. La frecuencia es 1.17 Hz. 1.17 Hz. 1.17 Hz. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando se cae nuestro carro en el bache, está oscilando. En un segundo oscila una vez y un poquito más, ¿no? En un segundo oscila casi, bueno, lo podemos aproximar a casi una vez. En un segundo está oscilando. Si el bache es, bueno, ¿cuánto se tardan en pasar un bache? Unos 2 segundos. Va a oscilar 2 veces. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda, pregunta? Ok, les había comentado en algún momento que para escribir números en la plataforma Moodle, ustedes pueden escribir en notación científica de la siguiente manera. El número de Avogadro es 6.0, por ejemplo, ¿no? 0.22 por 10 a la 23 átomos, moléculas por mol. Ok, este es el famoso, bueno, la constante de Avogadro, que la conocemos como Na. Por ejemplo, este número lo podemos representar como 6.022 e a la 23. Incluso si ponen E minúscula, pues el programa de Moodle lo entiende. También pueden poner en este formato el por de por 10. Este sombrerito se llama acento circunflejo. Acento circunflejo a la 23 también entiende la máquina. O pueden poner el chorizo de ceros. De todos modos, la máquina también la va a entender. El problema con el chorizo de ceros es que luego se equivocan y ahí sí vamos a tener problema porque la máquina, si se equivocan en un cerito extra, un cero más, un cero menos, ya no es el mismo número. Entonces, yo honestamente les recomiendo esta notación que es muy sencilla. Solamente ponen E mayúscula a la 23, pues ya se entiende. Sí. No sé si tienen alguna pregunta, duda.
Si no, pues... Si adelante. fuera así el exponente negativo, solo ponemos el menos. Por ejemplo, dígame un ejemplo. O sea, por ejemplo, después del 6,022 a la menos 23. O sea, aquí no es el caso, pero, o sea, en otros sí. Ok, o sea, por ejemplo, digamos un número que sea 7.5 por 10 a la menos 5, digamos, ¿ok? Ese Sí, numerito, ese número, ¿no es cierto? sí, Este número sería igual a, bueno, cuando quiero que se quite, no se quita. Este número sería, por ejemplo, 7.5 a la menos 5. 7.5 a la, perdón, a la menos 5. 7.5 por 10 a la acento circunflejo menos 5. Así serían los formatos. Como les digo, yo usaría que es el más sencillo. Insertar para que quede más bonito. Sí, así sería. Bueno, serían equivalencias. Todo esto es lo mismo. O 475. También es el mismo número, ¿no? Pero lo que les decía, si aquí se equivoca en un número, en un 0 más o un 0 menos, pues ya no es el mismo número. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Uy. Bueno, si no hay dudas, Profe, disculpe. dígame. ¿Tenemos que subir evidencia de los ejercicios a algún lado? No, por esta ocasión no. Voy a ver cómo les va, si es que, bueno, dependiendo de cómo les vaya este examen, bueno, esta prueba, voy a ver si necesito que suban evidencia o no. Ya depende. Por ahora no se preocupen. Concéntrense en responder bien sus preguntas y nada más. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Entonces, dudas. Si no hay más dudas, hasta aquí queda la clase. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de dar mañana la prueba de laboratorio y hacer sus tareas la prueba y hacer sus tareas para el laboratorio del lunes. No alcanzamos a ver péndulo. Bueno, ok. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir por el Teams. Estamos en contacto por ahí. ¿Alguna otra duda? No sé si tienen más dudas. Si no, nos vemos la próxima semana. Profe, en laboratorio nos dijeron que nos iban a tomar una prueba para el lunes. ¿Esa prueba nos toma? ¿No les han tomado al inicio? No. ¿No era un cuestionario chiquitito de Kahoot o de Mentimeter, así? Creo que solo es una prueba así de 5 minutos, chiquitita. ¿No les han hecho nada de eso? No. Ok, ya voy a preguntar qué es lo que pasó. Pero si no les han tomado, chévere. ¿Ok? Ya, profe. Listo. Entonces, que tengan un bonito resto del día. Cuídense mucho. Cuiden a sus familias y nos estamos hablando la próxima semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.